Estoy grabando. Esta cápsula va para los alumnos del sexto y tiene que ver con todo lo que hemos visto. Este es como un resumen y una retroalimentación que ya la hemos trabajado en este último tiempo, pero que es bueno recordar, seguir recordando. Vamos a ver aquellas cosas que estuvimos viendo, que son importantes rescatarlas. Oh, antes de pasar a los números primos, los números compuestos, los múltiplos, los divisores, los factores, ya vamos a ver un PowerPoint que tiene que ver con grandes números, que fue tomado de Slide Chart y que quiero mostrárselos ahora en un momento. Voy a de nuevo a compartirlo y aquí lo tengo y es este que lo estuvimos viendo con los chicos y chicas del sexto y tiene que ver con contando números hasta 100.000. Grandes números. Ya en todo caso ya hemos superado ese número, pero vamos a contar un poco la historia de esto. Voy a aprender a contar y reconocer el valor posicional hasta el ámbito numérico de 100.000. Y me va a servir para conocer y utilizar los números hasta 100.000. Esto también dimos algunos ejemplos y parte así. Escribir con palabras, ya todos lo sabemos hacer. 6.745, 9.745, 3.056, 2.001. Escribir las cifras o números, como le dice acá. 2.320 en números, 4.007, 9.084, 7.432. Ahora, también lo vimos en los valores posicionales. 2 unidades de 1.000, 3 centenas, 6 decenas y 4 unidades. El número se llama 2.364. 2.364. Cuatro unidades de 1.000, 2 centenas, 5 decenas y 9 unidades. El número se llama 4.259. Seguimos. 4.259, que es lo mismo que 4.000 más 200 más 50 y más 9. ¿A qué dígito corresponde la decena? Sí, correcto. Es el dígito 5 y su valor es 50, efectivamente. Seguimos. ¿A qué dígito corresponde la centena? Es correcto. Es el dígito 2 y su valor es 200. ¿Cuál es el valor de cada dígito? 4, 4.000. 5, 500. 7, 70, 8, 8 unidades. 4.578. ¿A qué dígito corresponde la centena? En este caso, la centena corresponde al dígito 3. Su valor es 300. El número es... El valor del dígito 5 es 50. ¿Ya? Y tenemos
40.000, 1.356. Y diríamos que ese 41.356 es el número, y el valor del dígito 5 es 50. Y terminamos con este PowerPoint que nos ayudó, que es y el valor posicional y la notación desarrollada. Eso es así, lo escribimos. El valor posicional 8 de decenas, 9 unidades, y es 80 más 9. Esto es 89. Bueno, así fue y así pasó. Y eso fue cuando dejamos y vimos los valores de las cantidades grandes, de los grandes números. Posteriormente, estuvimos trabajando suma y resta de grandes números, pero más que nada no como objetivos, sino que simplemente nos fuimos a los múltiplos, porque así nos sugiere la multiplicación, que ha sido lo más que le hemos dado, y los divisores, multiplicaciones y divisiones, que son más que nada nuestro objetivo, para que todos tengan clarísimo que vamos a ver esto. Está compartiendo la pantalla y este es lo que estamos viendo. Multi y divi, esto lo tomamos del quinto, y dice que la multiplicación es la operación matemática que consiste en hallar el resultado de repetir un número tantas veces como indique otro. Por ejemplo, 5 por 3, 15. Es igual que sumar 3 veces 5. A saber, 5 más 5 y más 5, eso es 15. 5 más 5 más 5, 15. La parte de la multiplicación dice que los números que intervienen en la multiplicación reciben el nombre de factores, mientras que el resultado se denomina producto. 3 por 4, 5 por 6, 7 por 8, 2 por 1, 0 por 9. Estas son las multiplicaciones que aparecen. Nuevamente las partes de la multiplicación: factor por factor, resultado, producto. El objetivo de la multiplicación, por lo tanto, es hallar el producto de dos factores. Las partes de la multiplicación, nuevamente, cada factor tiene su propia denominación. El número a sumar repetidamente es el multiplicando, mientras que el número que indica la cantidad de veces que se suma el multiplicando es el multiplicador. La multiplicación en definitiva consiste en tomar el multiplicando y sumarlo tantas veces como unidades contiene el multiplicador. Acá se menciona la multiplicación en definitiva consiste en tomar el multiplicando y sumarlo tantas veces como lo indica o como contiene el multiplicador. En este caso, tenemos en la figura 5 filas de 6 pollitos cada fila. Es decir, 5 veces 6. Y eso es 30. 6 más 6 más 6 más 6 más 6, que es lo mismo que decir 5 por 6, 30. Multiplicando, multiplicador, producto total. 5 por 3, 15. ¿Qué es dividir? Oh, y pasamos de la multi a la divi.
¿Qué es dividir? Repartir. ¿Ya? Es la división por una cifra. El dividendo, 318. El divisor, 2. El cociente o resultado, 159. Y el resto, después de una cantidad de veces que se fue dividiendo el número. Y resto final, 0. La división es exacta o división entera o inexacta. Que quede claro. Nosotros la conocemos como división exacta y como división inexacta. En otros países la se conoce como división entera. La división exacta, una exacta, 762 dividido 3, resultado o cociente 254, resto 0, significa que es exacta. Una división entera o inexacta, 12.853 dividido 5. Inmediatamente sabemos que van a quedar restos. ¿Por qué? Porque el 5 no es un divisor de ese número. No es divisible este número por 5. Porque para que fuera divisible por 5, tendría que haber terminado en 0 o en 5. Resultado, 2.570 el cociente y resto 3. Para verificarlo, si esto es verdad, tendríamos que multiplicar el 5 por 2.570 y sumarle el 3. Y ahí, si nos resulta el denominador, o sea, el dividendo, resulta el dividendo, esta división sería exacta. La división es con 0 en el cociente. Cuando la cifra que tenemos que dividir es menor que el divisor, ponemos un 0 en el cociente y bajamos la siguiente cifra del dividendo. Vamos a dividir el número 2.418. ¿Lo hacemos? Como la unidad es de 1000, no, es 2, no podemos dividir entre el divisor 6. Tomamos la centena entonces y decimos, y obtenemos 24. Decimos 24 dividido en 6, 4. Al restarle, o 4 por 6, 24. Al restarle 24 a 24, nos queda 0. Bajamos la cifra siguiente, que es el 1. Dividimos 1 entre el divisor 6 y como no lo podemos hacer, ponemos un 0 en el cociente. Ahí al lado del 4, 0. 0 en el cociente y bajamos la siguiente cifra del dividendo y se termina la división. Es decir, ponemos el 0 y bajamos luego el 8. Y decimos 18 dividido en 6. Y sabemos que es 3. Y el cociente sería 403 y el resto sería 0. Y así concluye una división enseñada bajo esta misma forma que enseñamos y sabemos que tratan las multiplicaciones. El truco más sencillo para comprobar la división que está bien es que el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente y sumado el resto. Si esta multiplicación más el resto te da el mismo dividendo, significa que esta está bien hecha. Y así vamos avanzando, y así fue como se fueron
la segunda enseñanza del tiempo que hemos estado trabajando. Ahora tenemos que volvemos a revisar bajo el mismo prisma que habíamos usado con el quinto año, que estábamos viendo números primos y números compuestos. El número primos es aquel que solo tiene dos divisores, el uno y el mismo. Un número compuesto, por su parte, tendrá más de dos divisores. Un número primo, también llamado A, solo se puede descomponer como producto de 1 por A. Y no hay otra multiplicación distinta de él que de A. Sin embargo, un número compuesto sí admite más multiplicaciones distintas. El 1 no es un número ni primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor. Los matemáticos lo reconocen como número único. Esto es una convención matemática que dice, como no es ni primo ni compuesto, se llamará número único. Pasamos a los divisores. Todos los números tienen como divisores el 1 y el mismo. Y el primer divisor es el 1 y el último divisor es el mismo número. Por ejemplo, los divisores de 4. 1 por 4, 4. Y el 1 y el 4 son divisores. Y además, 2 por 2 es 4, entonces el 2 es otro divisor. Y los divisores de 4 serían 1, 2 y 4. Ya por ese simple hecho, el 4 deja de ser, o no puede ser primo, sino que es un número compuesto por el hecho de tener más de 2 divisores. Por ejemplo, el 1 ya sabemos que es el divisor de todos los números, por lo tanto se pone en todos los números, se pone como el primer divisor. Y el mismo número que tenemos acá es el término del conjunto de los números divisores de ese número. Por ejemplo, el último número es 24, hasta ahí llegarán los divisores. El último número es 38, hasta ahí llegarán los números. $258, hasta ahí llegarán los divisores, hasta el 258, y 144, hasta ahí llegarán los divisores. Partieron del 1 y terminaron en el mismo número. Es lo que decía la regla de los divisores. Ahora, si quisiéramos sacar todos los divisores de 24, los podríamos mentalmente decir. Serían el 2, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Ahí están todos los divisores de 24. El 38 tiene menos divisores que 24. 38 tiene menos divisores que 24. El 1, el 2, el 19 y el 38. Porque no hay otros divisores que den 38 en forma exacta. El 258 ya este es un poquito más complicado, tendríamos que ir haciendo divisiones. Ya sabemos que el 1 y el 2, porque este es un número par, y el 1 y el 2 ya son divisores de 258. Y habrán otros que también serán divisores. Al dividir 258 por 2, tenemos ya otro divisor. Y a ver si lo hacemos. Y tenemos 1, 2, 18. 9 sería. Tendríamos
1, 2 y 9. 129 sería otro divisor de 258. El 144 ya también tiene al 2, 1, 2. Y tendríamos que ir viendo cuántos números más serían los divisores de 144. Ya de hecho tiene al 72. 72 es divisor de 144. ¿Seguimos? Ahí tenemos ejemplos. El 1 no es ni primo ni número compuesto. El 2, el 1 y el 2 es un número primo porque solo tiene dos divisores. El 1 por 3 es también un número primo porque tiene solamente el 1 y el 3, el mismo. El 4 es un número compuesto porque tiene el 1, el 4 y el 2. Ya tiene tres divisores, por lo tanto es número compuesto. El 27, el 1 por 27, el 3 por 9, ya tiene cuatro divisores y se puede expresar como multiplicación distinta de 1 por 27, por lo tanto ya viene siendo un número compuesto. El 25 también es un número compuesto porque tiene el 1, el 25 y el 5, porque 5 por 5 es 25. Por lo tanto, son números compuestos cuando tienen más de dos divisores. Luego tenemos los números primos. Y aquí tenemos varios. Podemos llegar hasta buscando los números primos hasta el 100. Y sabiendo que el último número primo, que está entre el 90 y el 100, es el 97. Porque no tiene más divisores que el 1 y el 97. Por lo tanto, es número primo. Y todos estos que están aquí son números primos porque no tienen más que divisores al 1 y al mismo. 1 por 2, 1 por 3, 1 por 5, 1 por 7, 1 por 11, 1 por 13, 1 por 17, 1 por 19, 1 por 23, 1 por 29, 1 por 31, 1 por 37, 1 por 41, 1 por 43, 1 por 47. Por ejemplo, estos son números primos. Podemos encontrar más. Solamente tenemos que ir haciendo divisiones consecutivas para ver cuáles son ellos. Aprendemos al menos esta lista de números primos. Es fácil, ¿sabes? Aprender. Los números primos hay infinitos. No nos lo podemos saber todos. Es imposible. Pero sí hay una forma de averiguar si un número es primo o no. Vamos a ver. ¿Cómo saber si un número es primo o no? Un número es primo cuando no cumple ninguna regla de divisibilidad de ningún número primo menor a él. Le debe hacerle la prueba de la regla del 2, la regla del 3 y la regla del 5 o la regla del 7. La regla del 11, a partir del 11, el siguiente número primo es 13. A partir del 11 hay que dividir y comprobar que la división no sea exacta. Y así sucesivamente hasta que el cociente sea menor al divisor. Así aprendemos cómo se descubren los números primos. Y así cumplimos con la última parte de este PowerPoint que nos enseña cómo saber acerca de los números primos y los números compuestos. Y nos queda un último que estuvimos viéndolo también. Y vamos a ver que también lo usamos con el quinto. Ay, no, se nos fue. No, está ahí. Lo estuvimos viendo con quinto y a su vez también lo podemos usar con sexto, porque también habla de
de lo mismo, pero llegamos con ellos a factorizar un número. ¿Cómo se factoriza un número? Un número se factoriza o se descompone en factores primos. Efectuamos sucesivas divisiones entre los divisores primos hasta obtener un 1 como cociente. Para realizar las divisiones utilizaremos una barra vertical. A la derecha escribimos los divisores primos y a la izquierda los cocientes. Y así vamos descubriendo cómo se hace. Por ejemplo, el 108, 432, 216. El número que vamos viendo es el 432. Lo primero que hicimos, dividirlo por 2. El resultado fue 216. Lo seguimos dividiendo por 2. Ahí llegamos por 2. El resultado fue 108. Lo seguimos dividiendo por 2. El resultado fue 54. Lo seguimos dividiendo por 2 y llegamos a 27. 27 lo podemos seguir dividiendo por 3 ahora. Y 27 dividido en 3, 9. El 9 lo seguimos dividiendo por 3 y al dividirlo por 3 es 3. Y el 3 se divide por 3 y nos da 1. Y se acabó. Ahora miramos, el 432 tiene como factores primos al 2 en 4 oportunidades. 2, 2, 2, 2. O sea, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 4. 4 veces el 2. Y después 3 veces 3. 3 por 3 por 3 y por 3. Y el resultado que nos dio es 432. Y eso es la factorización de este número en factores primos, que nos resultó 4 veces que multiplicó el 2 y 3 veces el 3, y al multiplicarse los resultados de 16 por 81, que es el 3 elevado a 3, perdón, no, es 27. Entonces, 16 por 27 es el resultado que da 432. 16 por 27 es 432. Y luego vimos el cálculo del máximo común divisor. ¿Y cómo se hace? Se descomponen los números en factores primos. Igual como se hace para factorizar un número compuesto. Luego se toman los factores comunes con menor exponente. Por ejemplo, hallamos el máximo común divisor de 72, 108 y 60. Y buscamos del 72, 23 por 32. Eso nos da 108, 22 por 33, 60, nos da 22 por 3 y por 5. Y el máximo común divisor de 72, 108 y 60 es 22 por 3 y tendría 12, que es el mayor número que divide a 72, 108 y 60. Entonces, 12 es el mayor número que divide a 72, 108 y 60. De todos los que buscamos, llegamos al 12,
como el mayor de los divisores comunes. El 72 tiene como divisores 23, 32. El 108, 22 y 33. El 60 tiene al 20, al 3 y al 5. Los divisores. Y el máximo común divisor de 72, de 108 y 60, el 22 y el 3 y el 12. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el mínimo común múltiplo? Se hace la descomposición de los números en factores primos, se toman los factores comunes y no comunes con mayor exponente. Para hallar el mínimo común múltiplo de 72, 108 y 60, hacemos lo mismo que hicimos antes y ahí vamos a saber cuál es el mínimo común múltiplo de cada uno de ellos. Es el menor múltiplo común de 72, 108, 1080 es el mínimo común múltiplo a 72, 108 y 60. 1080 es el menor número que divide a 72, 108 y 60. Si un número es múltiplo de otro, entonces el mínimo común múltiplo de ambos, en este caso el número 36 es múltiplo de 12 y el mínimo común múltiplo es entre 12 y 36 es 36. Muy bien. Y terminamos con ejercicios de problemas de divisibilidad. Calcular todos los múltiplos de 17 comprendidos entre 800 y 860. Y estos son cálculos que se hacen para ver si se han aprendido los conceptos. De los siguientes números, 179, 311, 848, 3566, 7287, indica cuáles son de ellos primos y cuáles son compuestos. Y ahí hay que buscar cómo descubrir que cualquiera de ellos son primos y cuáles. De hecho, los números que son pares, ya se sabe que terminados en número par, vamos a tener números que son divisibles por 2. Así, por lo tanto, ya eso se sabe que son números compuestos porque ya tienen como divisor al 2. Ahora, si sumamos las cantidades que tenemos 1 más 7, 8 y 8 más 9 nos da 17. Y 17 es un número primo, por lo tanto este pareciera que es un número primo. 311. Tenemos 3 más 1, 4 y más 1, 5. Y 5 también es un número primo, por lo tanto podría ser un número primo, hay que comprobarlo. 7, 2, 9 más 8, 17 más 7, 24. Y 24 es múltiplo de 3, por lo tanto este número ya no es primo, sino que es compuesto porque es un múltiplo de 3 la suma de sus dígitos. Y así podemos saber cuáles son estos. Y mediante una tabla, buscar los números primos comprendidos entre 400 y 450, lo que no sería muy difícil. Y los vamos calculando y son poquísimos.
y se van a ver. Al descomponer en factores, también esto, también podemos llegar a saber cuántos son los números que descomponen al hacer las multiplicaciones consecutivas en llegar a dar el resultado de 1216, 2360 y 3432. Al factorizar 342 y calcular su número de divisores. Y eso ya lo hicimos un poquito antes, así que está fácil. Bueno, vamos cerrando este capítulo. Esto fue la enseñanza que alcanzamos a hacer en esta parte de marzo y abril de la enseñanza. Muchas gracias y cerramos nuestro capítulo. Ha sido una larga, pero resumida tarea y clase de los números, cómo han sido trabajados entre marzo y abril en el curso sexto año. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Puede que sea en una nueva cápsula de retroalimentación. Porque nos vemos el lunes subsiguiente. Chao.